En este vídeo hablaremos de la traducción, de los principales conceptos ligados a ella y de las definiciones que se han ido dando a lo largo del tiempo. Empezaremos con unas tipologías de la misma traducción, para a continuación pasar a los rasgos principales y después los elementos que componen la traducción. Ahí recordaremos el modelo comunicativo de Jacobson que tanto ha marcado esta disciplina. A continuación hablaremos de la competencia traductora, de la finalidad de la traducción y finalmente daremos las definiciones de la traducción en la segunda mitad del siglo XX, para a continuación sacar nuestras conclusiones seguidas de la bibliografía. Tipologías de la traducción. La traducción, como todo, se puede clasificar según diferentes criterios. Jacobson utilizó el criterio del signo verbal, es decir, qué signo se utilizaba en la traducción. Distinguía así entre traducción intralingüística, también llamada reformulación, que consiste en traspasar los signos lingüísticos en una lengua a otros signos lingüísticos en la misma lengua, como podría ser una adaptación del Quijote al lenguaje del siglo XXI. También la traducción interlingüística o traducción propiamente dicha, que es el traspaso de unos signos en una lengua a los signos verbales en otra lengua, que podría ser una traducción del Quijote al inglés. Y por último distingue la traducción intersemiótica, que sería la traducción de signos verbales en una lengua a un sistema de signos no verbales, como podría ser, por ejemplo, la adaptación del Quijote al cine. A nosotros, evidentemente, la que más nos interesa es la traducción interlingüística, dado que somos estudiantes de este tipo de traducción. Otra tipología, según la que podemos clasificar, es dependiendo de la especialidad en la que se inscriba la traducción. Distinguimos así la traducción humanístico-literaria, la traducción científico-técnica, la traducción jurídica, la traducción económica y financiera, etcétera, etcétera. La traducción audiovisual también, por ejemplo. Estos son los principales rasgos de la traducción. Para empezar, es un acto comunicativo, es decir, hay un emisor que envía un texto a un receptor. Y el traductor lo que tiene que hacer es ampliar el campo de los receptores. Está contextualizado. La traducción, como todo acto cultural, tiene que aparecer en un contexto y está dirigido a otro contexto. Tiene una finalidad. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el caso de la publicidad, donde una traducción tendría que tener como objetivo vender, tanto en la cultura meta como se vendió en la cultura origen. Se adscribe a un tipo de texto. La traducción tiene muchas implicaciones en función de si es un texto jurídico, es un texto literario, por ejemplo, una novela no se traduce igual que una poesía, etc. Y finalmente, requiere un proceso cognitivo. Es decir, el traductor comprende, primero hace un esfuerzo por comprender el texto de origen y después hace otro esfuerzo cognitivo por reexpresarlo en la lengua meta. Los diferentes elementos de la traducción. El autor, que es el emisor del texto de origen, puede imponer su criterio a la hora de traducir. El traductor, que según House es el mediador bilingüe que actúa entre dos sujetos de dos comunidades bilingües diferentes. Esta es la definición que hemos encontrado más adecuada. Sería una especie de mediador cultural, que no está exento del contexto. El receptor, que como veremos, a partir de los años 80 tiene una importancia crucial a la hora de la traducción, puesto que de la finalidad dependerá la traducción, del público al que va dirigido. Y el texto, que es la materia prima con la que trabaja el traductor. Además de ello, el traductor debe contar con una serie de herramientas informáticas o no informáticas que le ayudarán a realizar su labor. Esto pueden ser diccionarios, tesauros, bases de datos, etc. Recordemos ahora el modelo comunicativo de Jacobson, que tanta importancia ha tenido. Como vemos, tenemos el emisor, el mensaje, que envía un mensaje al receptor. Para ello, utiliza un canal y un código concretos. Y todo esto está mojado
en un contexto. El traductor trabajaría más o menos a esta altura, al nivel del mensaje, pero no puede perder de vista en ningún momento ninguno de los otros elementos, porque tanto el emisor como el receptor, como el contexto, como el código, como el canal, como obviamente el mensaje, influyen en su trabajo. La competencia traductora. Según Yale y Hatimi Mason, la competencia traductora consta de los siguientes puntos. El traductor debe ser capaz de, en primer lugar, comprender la lengua origen. En segundo lugar, redactar en lengua meta. Tiene que tener una cultura general vasta, bastante amplia. Y una cultura especializada de la rama de la que traduce, también bastante amplia. Tienen que conocer y utilizar las herramientas de la traducción, pues programas informáticos, bases de datos, tesauros, como hemos dicho antes, etc. Y tiene que conocer el mercado de trabajo, es decir, tiene que saber cómo realizar unas facturas, cuánto puede cobrar por una traducción, etc. En qué campos hay más demanda, con qué idiomas hay más demanda. También. La competencia traductora, según Hurtado Albir, se basa en 4 criterios. Primero, debe tener conocimientos lingüísticos. Como dicen Hatimi y Mason también, debe conocer la lengua de origen y la lengua meta. También debe tener conocimientos extralingüísticos, debe conocer la cultura de la que procede el texto, al mismo tiempo que la cultura a la que se va a dirigir el texto, que la mayoría de las veces no coinciden. Unos conocimientos instrumentales, es decir, saber utilizar las herramientas que tiene a su disposición, pues un ordenador, los diccionarios, las revistas, todo aquello que les sirva para realizar su trabajo. Y finalmente, unos conocimientos estratégicos, es decir, las soluciones que podrá aportar a los problemas que le surjan durante el trabajo de traducción, las estrategias que puede utilizar para recabar un problema. Perdón. Según Hurtado Albir, todo este conocimiento se puede adquirir a través de la teoría, pero sobre todo, y es muy importante, hacerlo gracias a la práctica. Un traductor se hace traduciendo. Finalidad de la traducción. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se traduce? Pues se traduce porque las lenguas y las culturas entre las que se va a establecer una comunicación son diferentes y necesitamos de un mediador cultural que conozca ambas para poder tender un puente entre ellas. ¿Para qué se traduce? Se traduce para comunicar y para salvar las diferencias entre esas lenguas y entre esas culturas. Y finalmente, ¿para quién se traduce? Se traduce para alguien que no conoce la lengua en la que está formulado un texto y necesita que lo traduzcan para él, para comprenderlo. Un traductor tampoco puede perder de vista que no todos los textos y no todas las traducciones tienen la misma finalidad, porque no es lo mismo traducir, por ejemplo, El Quijote, volvemos al mismo ejemplo, para un colegio que para una clase de traducción, que con un objetivo comercial, etc. La finalidad lo marca todo. Ahora vamos a pasar a definir las traducciones, según la palabra traducción, según se ha ido definiendo desde los años 60, 50, 60 en adelante. Es decir, la segunda mitad del siglo XX, cuando los estudios de traducción empiezan a formar una disciplina propia. Y empezamos a hablar también de la traductología, es decir, del estudio de la traducción, estudio teórico de la traducción. Las primeras definiciones de traducción que encontramos en el siglo XX la tratan como una actividad entre lenguas. Los principales autores que postulan esto son Vinay y Darbelnet. Ellos proponen que la traducción se trata de traspasar un texto en una lengua origen a un texto a una lengua meta. Esta definición es puramente lingüística y también proponen que los problemas se resuelvan
con mecanismos lingüísticos. Tienen dos formas de traducir. Definen dos formas de traducir, perdón. La traducción directa, que consistiría en traducir sin ningún mecanismo, sin ninguna estrategia para salvar un posible obstáculo, es decir, una traducción sencilla, A es A en el idioma de meta, y la traducción oblicua, que sería aplicar algún mecanismo para salvar algún obstáculo, algún mecanismo como un calco, un préstamo, etc. Las siguientes definiciones, como la que propone Cadford, ya no hablan de actividad entre lenguas, sino de actividad entre textos. Estas definiciones son de los años ya 60, mediados de los 60. Cadford propone que la traducción es una búsqueda y el hallazgo de equivalentes textuales entre el texto origen y el texto meta. ¿Qué pasa? Que esta definición tampoco está tan desligada de la corriente lingüística, de la perspectiva lingüística, porque al fin y al cabo los textos son lengua para él. Estas definiciones no nos parecen demasiado acertadas, todo hay que decirlo. Más adelante encontramos que la traducción se entiende como un acto de comunicación. Siguiendo la disciplina de la pragmática literaria, que es la primera que pone en juego pues, los elementos de los que hemos hablado del modelo de Jacobson, el receptor, el contexto, el código, el canal, ya entran en juego a la hora de definir la traducción. Según Nida y Taber, la traducción es reproducir mediante una equivalencia natural y exacta el mensaje de la lengua original en la lengua receptora. De momento vemos que no se desliga completamente de la perspectiva lingüística, porque habla de lengua original y de lengua receptora, pero sí ya entendemos el contexto, natural y exacto. Hatim y Meisel, por ejemplo, hablan de un proceso comunicativo en un contexto social. Esto es, la traducción, como toda forma creativa, se produce en un contexto. No se puede desligar de elementos como el receptor y la situación en la que vive. Snell-Hornby ya lo define en el 88 como un acto transcultural. Es decir, pasar de una cultura a otra cultura. Ya no solo hablamos de lenguas, ya no solo hablamos de textos, sino de realizaciones textuales de una cultura a realizaciones textuales de otra cultura. Esto tiene sus implicaciones, porque ya no hablamos de que se traducen lenguas, ya no se traducen textos, ahora se traducen culturas. También hay quien ha definido la traducción como un proceso cognitivo. Es decir, una serie de operaciones mentales que permiten pasar un texto en lengua origen a un texto en lengua meta. Sin embargo, este proceso se ha intentado definir también desde diferentes perspectivas. La primera de ellas fue la de la gramática generativa. Vázquez Ayora, en 1977, parte de la gramática generativa de Chomsky para intentar encontrar una forma universal de traducir. Su esquema seguiría más o menos el siguiente. Encontramos la estructura profunda del texto de origen, las estructuras principales, las pasaríamos a la estructura profunda de la lengua meta, es decir, el típico esquema chomskiano de los árboles de la lengua meta, para después encontrar una estructura superficial en la lengua meta, es decir, encontrar las expresiones más adecuadas en la lengua meta. Otra óptica desde la que la traducción se trata como un proceso es la hermenéutica. Como dice Steiner en 1980, el traductor ya no es un robot, sino una persona que interpreta un texto y en función de su interpretación lo traslada a la lengua meta. Y finalmente, el proceso cognitivo se define desde la psicología cognitiva, como hizo Leder en el 84, como la comprensión del texto en lengua origen y la reexpresión en el texto en lengua meta. También decía que es más parecido a una operación monolingüe que a una operación bilingüe.
Por último, no podemos olvidar que en español también existe la definición de traducción como el producto de la actividad traductora y no solo como la propia actividad. Esta diferencia, por ejemplo, no existe en el inglés, donde diferenciamos entre translation, que sería el producto, y translating, que sería la actividad. Este producto, como todo, está sujeto a varias exigencias. En primer lugar, que haya una equivalencia entre el texto origen y el texto meta, que haya una coherencia, que haya una cohesión, que se adecue al público al que está dirigido, que tenga cierta calidad, etc. Como cualquier texto, vaya. Y nuestras conclusiones. Cabe preguntarse, después de ver tantas definiciones de traducción, ¿por qué hay tantas y por qué son tan variadas? Nosotros colegimos que son tan variadas porque, en primer lugar, no se pueden clasificar de una misma forma. Diferentes tipologías da lugar a diferentes definiciones, ¿no? O sea, no es lo mismo definir la traducción en función de si es de especialidad jurídica, de especialidad económica, de especialidad científico-técnica, o si es en función del signo lingüístico, como hizo Jacobson, de traducción interlingüística, lingüística, intralingüística, o intersemiótica. Tipologías diversas dan lugar a diferentes definiciones. También podemos observar que el acercamiento desde diferentes disciplinas ha dado lugar a diferentes definiciones. Mientras que al principio la traducción estaba inscrita en el campo de la lingüística, más adelante se ha ido relacionando con otros campos, como son la pragmática comunicativa, la psicología cognitiva, la hermenéutica, incluso en algún momento la gramática generativa se hizo, como hemos visto. Los diferentes autores, evidentemente, han ido dando énfasis a los rasgos que han ido considerando más importantes. Los lingüistas a la lengua, los pragmáticos a la recepción, los hermeneutas al papel del traductor en tanto que intérprete, etc. Claro, cuando tú le das la importancia a un elemento u a otro, la definición variará. Y por último, se han ido modificando a lo largo de los años las nociones que se habían expuesto por anteriores teóricos, de modo que se han ido negando, refutando, completando, complementando, etc. Y esta es la bibliografía principal que hemos utilizado, Hurtado, Albir, Amparo, el texto de traducción y traductología, y después ya bibliografía secundaria para apoyar nuestra presentación. Muchas gracias.